Bitácora Antropológica 13, de la segunda temporada, y hoy me quedé pensando, vamos a retomar o a retomar un tema, pues, vale la redundancia. Interesantón. Está con nosotros Miguel Ángel Vázquez. Miguel Ángel, bienvenido, ¿cómo estás? Un poco lento ahí el asunto. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué onda? Preséntate, ¿no? Para que la raza aquí te conozca y sepa de qué vamos a hablar. Ok. ¿Por dónde viene el asunto? Bueno, yo soy Miguel Ángel Vázquez. Soy historiador y trabajo en un centro de investigación teatral que se llama Rodolfo Sigli, que pertenece al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y me dedico básicamente a la historia del teatro, de las recreaciones y de la vida cotidiana en el siglo XIX, en el siglo XVIII y el XIX. Bien, pues precisamente de eso vamos a hablar. Me quedé un poco atorado ahí en el rollito al principio porque vamos a hablar de los espectáculos callejeros, pero de los espectáculos callejeros me da la impresión que tiene que ver mucho con el uso del espacio público y esto que tú mencionas de la vida cotidiana, ¿no? ¿De qué se trata esta investigación reciente que tienes, lo más reciente que tienes sobre los espectáculos callejeros en el siglo XIX? A mí me llamó mucho la atención que el principal historiador del teatro, de hecho es el pionero, publicó un libro que se llama La reseña histórica del teatro en México, y ahí habla muy poco de estos espectáculos. Por otro lado, hay un filósofo que se llama Michel de Foucault, que habla de cómo los grupos marginales no tienen voz propia, sino que son vistos a través de la voz oficial. Entonces, a partir de ahí, yo empecé a buscar testimonios de los espectáculos públicos elaborados por los propios ejecutantes de los espectáculos. ¿Sí? Y entonces de ahí surge esta investigación que me llevó al Archivo Histórico de la Ciudad de México. Allí hay un grupo documental que se llama Diversiones Públicas en General. Entonces, todos los que querían presentar un espectáculo deberían solicitar una licencia y ellos mismos escribían la licencia. ¿Sí? Así fue como llegué a este tema, pues, ¿no? O sea, sí, sí, efectivamente tiene que ver con digamos, con la recreación o con el espectáculo de una manera horizontal, ¿no? Si un poco tu fuente fue Foucault, pues el Estado siempre es el que dicta, digamos, el qué hacer, y de alguna forma lo que encontraste fue que desde el siglo XIX y quizá un poco más atrás ya había una forma horizontal, una forma social, de y no vertical a través del Estado, pues de apropiarse del espacio y de recrear cultura, ¿no? ¿Y qué hacían estos camaradas? Había músicos, había payasos, había mimos, no sé, cantantes. ¿Qué es cómo se ocupaba el espacio público en el siglo XIX, principalmente por estos actores? Pues mira, lo primero que encontré fue un grupo de personas con alguna deformación física. Ah, como fenómenos, como un rollo de circo. Sí, entonces en esa época se les llamaba monstruos. Entonces resulta que los papás de alguno de estos personajes los exhibían y entonces por ese medio tenían, Una entrada. ajá, pero además el compromiso de que una vez que ellos fallecían, fueran entregados a una institución que se llamaba protomedicato. Digamos que allí estaban los médicos. Entonces, una vez que habían fallecido, eran estudiados. Estos personajes se presentaban en pequeñas accesorias, es decir, locales muy pequeños, en mesones, en lugares de habitación, en la calle, ¿sí?
Entonces, esto todavía en el siglo XIX ocurría. Hay una mujer que no tiene pies, que tiene las manos muy pequeñas y que toda su vida ha logrado sobrevivir exhibiéndose. Entonces ella pide al ayuntamiento una licencia para poder exhibirse, pero además solicita que no le cobren impuestos, ¿sí? Entonces, este es, digamos, el primer caso. Estos personajes, pues hay muchas leyendas, muchas historias, incluso desde la época prehispánica. Oye, y tienen como un nombre artístico, digamos, me quedé pensando esta señora que dices que no tiene pies, se va a llamar Juana, pues, por decir algo. Ajá. Ya estamos aquí en la selva de concreto con el perico que está dando pero aparte tiene un nombre artístico, sería pues, curioso, puedes saber si, por ejemplo, se llama no sé, ¿para qué pongo apodos? Pero si hay o no hay nombres artísticos. En muchos casos son sus nombres reales, ¿no? Ah, ok. Es decir, todavía no tienen. Hay un caso, sí, de unos 2 niños que tienen su nombre, pero ellos fueron capturados en Australia. Y entonces el espectáculo se llama Los Niños Australianos, ¿sí? Al momento en que ellos son capturados en Australia, llegan a Estados Unidos, los toma un representante, los trae a México y los exhibe. Y entonces aquí en México se arma toda una polémica porque se dice que estos niños son esclavos. Pues sí. Y en México la esclavitud no está permitida, ¿no? Sí. Hay algo, bueno, en este caso se presentan así como los niños australianos, ¿sí? En otros casos, por ejemplo, se presenta un cerdo que aparentemente puede leer y puede efectuar operaciones aritméticas. En este caso, se le conoce como el cerdo sabio. El ¿sí? matemático. Sí, suena muy raro, ¿no? Hace algunos años, en 1970, ¿sí? Yo estaba en la primaria y llevaron a un perro que, según lo presentaron como el perro que sabía leer. Nosotros pues, pensábamos que el perro iba a tomar el libro y iba a empezar a hablar, ¿no? Pero resulta que el domador le decía algunas palabras sencillas, ¿no? De 2 sílabas como papá, mamá, casa, mesa. Él tenía un abecedario y entonces el perro iba y tomaba una tarjeta y armaba la palabra. Órale, órale. ¿sí? Entonces, no era que leyera, sino que armaba las palabras, pero a nosotros nos vendieron el espectáculo así. Entonces, esa es otra característica de los espectáculos. A veces no es tan importante el acto, sino cómo se vende, ¿no? Cómo se anuncia. Porque ahí nosotros estamos hablando de cuáles son las creencias, cuáles son las expectativas. ¿sí? Los nombres, mientras más exóticos, mientras más raros, llaman más la atención. Esa es otra característica de los espectáculos, que ya cuando aparecen los empresarios a fines de siglo, se presenta como el gran espectáculo, ¿sí? Por ejemplo, el circo, cuando hablamos del circo, mejor dicho, hablamos del gran mundo del circo, como si fuera un mundo aparte y con esta grandiosidad que ya le es natural. Sí. No, pues efectivamente, digamos, cuando estabas hablando de estos fenómenos, de estos personajes, me hiciste recordar lo que pasa en el circo, ¿no? Y este lugar, efectivamente, que está parte del mundo real, digamos, es una especie como de mundo maravilloso donde pasa lo que no pasa en una realidad. Me quedé pensando en conceptos como lo sagrado, ¿no? Es decir, donde los hombres se pueden cambiar a animales, los animales a hombres, o pueden volar, las canoas, las mujeres pueden tener barba, incluso los propios animales que se presentan en el circo, o se presentaban antes en el circo, pues eran parte de esta cosa
maravillosa que no pasaba en la vida cotidiana, ¿no? Eso es Sí, quizá la diferencia o más bien lo que caracteriza a un circo, que nos lleva a un mundo o a una realidad que no es cotidiana. Y creo que también, cuando decías de tu anécdota de la escuela, pues había un tiempo en la ciudad donde todavía, ¿no? Es menor, pero donde estos espectáculos eran llevados casi a la puerta de tu casa. Me hiciste recordar, pues, que había estos como circos trashumantes, digamos, ¿no? O que se movían, no necesariamente fijos como en un espacio, en un terreno. Pero pensemos en lo que pasa con el cuate que toca marimba, ¿no? sí, Es como traer a Chiapas aquí a la esquina de tu casa, cabrón, ¿no? Y están sí, tocando la marimba, y eso, digamos, en el siglo pasado todo era muy común que en los barrios pasara, ¿no? En los barrios de la ciudad pasara en estos tipos de músicos y cantantes. Y efectivamente, pues sí, estamos y hablando, también, ajá, también es el asunto de romper la cotidianidad, ¿no? O eh, sea, tú estás ahorita, por ejemplo, y entonces se escucha la marimba y eso ya te rompe tu, o sea, le da como otro sentido a tu cotidianidad. sí, te lleva a otro lugar, cabrón, ¿no? Sí, sí, y también, digamos, en el caso de los animales, mientras más se acerquen a lo humano, su acto es más grandioso, ¿sí? Por Claro. ejemplo, pensar que un perro puede leer es, digo, de ahí, pues ya lo siguiente es pensar que puede razonar por sí mismo, que puede tener sentimientos, etcétera, ¿no? La otra cosa es que esto es una tradición muy antigua, ¿no? En la mayoría de los libros sagrados de cualquier religión hay personajes extraordinarios, ¿sí? Por ejemplo, en la Biblia, cuando se habla del diluvio, se dice que los últimos que mueren en esta fase son los gigantes, ¿sí? Entonces ya se da por hecho la existencia de los gigantes. Sí, claro. Hay islas habitadas por gigantes y por enanos. Entonces ahí esta dicotomía, digamos, entre lo grande y lo pequeño siempre existe. Hay algunas, por ejemplo, en el siglo XIX, hay una mujer que se dice que viene de Francia y es todo un espectáculo, se le da un gran nombre, es así como Madame Tatouage o algo así, y resulta que ya revisando es una mujer que está tatuada, ¿sí? Entonces algo que ya es tan común en nuestra época, en aquel momento llamaba mucho la atención, era algo extraordinario, algo que solo ella podía hacer. Y también hay otros personajes que se dice que pueden leer la mente, que pueden domar a los animales, que pueden proyectar su imagen a través de unos aparatos maravillosos. Y entonces aquí están como al límite de la ley, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de que alguien, por ejemplo, los gitanos que llegan y arman su circo, eh, cuando se van, ¿sí? Antes, eso también a mí me tocó cuando era niño, pues, cuando se iban los gitanos, siempre se corría el rumor de que se habían robado a un niño, ¿sí? De que se habían robado a una señora, de que habían matado a un hombre. Entonces, estos personajes también viven siempre acusados, son mal vistos, ¿no? Actualmente, si yo digo que soy payaso, que trabajo de payaso, pues no tengo el mismo estatus que si digo que soy Doctor. ingeniero en electrónica o algo así, ¿no? O conductor de un programa de antropología. Eso sería el estatus más alto. Qué payasito eres, ¿eh? Oye, este,
Híjole, muchas cosas. Fíjate que sí se abre, digamos, como una buena discusión de distintos temas, ¿no? Pues no sé, estos personajes míticos como Solín y se me fue el nombre del otro, este personaje también que adivinaba cosas, ¿no? Calimán, el otro, ¿cómo se llama? Calimán, ajá. Sí. Este, Sí, y efectivamente tiene que ver mucho con el extranjero, con el extraño, y ujú, también con los, decías, los animales que están de alguna forma mimetizados con nosotros, ¿no? Entre más cercano ujú, sea esta, o esté borrada la diferencia entre lo humano y lo animal, genera más expectativa, y sobre todo tiene que ver con estas características que decíamos, ¿no? Pues Calimán pues es un compa que no es mexicano aparentemente, pues, y que ujú. es extranjero, pero también yo creo que me quedé pensando, también los cantantes tienen algo de extraordinario, ¿no? Porque tú y yo podemos cantar y Ujú, no nos va a salir tan chido como aquel que canta sí, bien, cabrón, ¿no? Entonces, ese don que tiene el fulano para emitir un sonido bueno con la voz o ujú, con las manos mover la guitarra, quizá no es tan singular, tan exótico, pero al final de sí, cuentas sí es una cosa que se aleja de lo común, ¿no? Claro sí, que hay cosas más exóticas, más extraordinarias, pero también los otros artistas, ¿no? Como los propios payasos, pues, porque tampoco es tan sí, fácil hacer reír, ¿no? sí. O, eh, o el asunto de transmitir sin palabras, pues, los mimos. Ujú, ¿Qué más hay por sí, ahí? ¿Qué más tienes que contarme? mira, Porque, digo, saber un por buen ahí, de sí, mira, temas, por ahí ¿no? también es muy importante el asunto de la aceptación social, ¿no? En un libro, en un periódico, mejor dicho, hay un diálogo entre un abuelo y su nieto, y entonces el nieto le pregunta al abuelo, ¿qué es más importante? ¿Un reloj o una pintura? Y entonces el abuelo le responde, ¿puedes vivir sin medir el tiempo, sin el reloj? Y entonces el nieto dice, no, pues no. ¿Puedes vivir sin una pintura? Y él dice, sí. Y entonces, por lo tanto, el abuelo concluye, es más importante la industria que el arte. Son más importantes las habilidades técnicas manuales que las artísticas. Pueden ser incluso más difíciles las artísticas, pero también se puede prescindir de ellas. Por eso los artistas, los músicos, los payasos, los malabaristas, están en un lugar secundario en la sociedad, son marginales. ¿Sí? En el siglo XIX se pensaba construir un país industrial, próspero, basado en la agricultura, en la industria, en la minería, pero no basado en el arte, mucho Es un menos poco en también el arte. lo que dice Foucault, ¿no? Con respecto a los locos y a todas estas cosas. Sí, En- en- sí, sí, o sea, no en el arte callejero. El arte callejero justo se pensaba que solo servía para entretener un poco, ¿sí? Pero no instruía al pueblo. Para que el pueblo se instruya, pues tiene que ir al teatro, tiene que ir a la ópera, ¿sí? Pero el asunto está que, digamos, mientras los intelectuales pensaban crear una ciudad próspera, encaminada hacia la civilización, Utilitaria, ¿no? ¿sí? La realidad era que estos personajes se instalaban en jacalones, es decir, construcciones de madera, y presentaban espectáculos o andaban de calle en calle, como los merolicos que todavía por ahí existen algunos, Ándale. ¿sí? Entonces, son esta parte de la sociedad que no se quiere ver o que se considera secundaria. Sin embargo, al mismo tiempo, el ayuntamiento de la Ciudad de México no tenía dinero y a través de las licencias que ellos pagaban se obtenían ingresos. Entonces aquí el juego es complejo, pues, ¿no? Ahora, por otro lado, también hay algunas de estas manifestaciones que son absorbidas por el poder, ¿sí? Hasta hace poco
o mejor dicho, en el siglo XIX, al principio el circo era considerado popular, pero cuando llega Ricardo Bey y se integra a la oligarquía porfirista, el mismo presidente, su esposa, sus allegados, empiezan a acudir al circo y el circo se convierte en un signo de modernidad porque se dice que en Europa las cortes gustan del circo y entonces ahí se transforma, ¿no? Hay muchos casos de cómo la cultura popular es absorbida por, el, por la cultura oligárquica, digamos, y pierde mucho sentido, es decir, cambia, se transforma radicalmente, ¿no? De ahí que algunos músicos no quieran comercializarse, ¿no? Es decir, quieran continuar con la esencia popular. Y Sí, hay otros que sí, ¿no? Que coquetean con lo comercial y dicen, bueno, si es un medio, hay que aprovecharlo. Entonces ahí también entramos en una polémica de cuáles son las conexiones entre lo público y lo popular. Hay lugares que se vuelven, hay lugares populares que también son absorbidos, ¿no? Por ejemplo, antes el tianguis era para las clases bajas, ¿no? Y era un lugar solamente para comprar lo básico, ¿no? Sobre todo alimentos. Sin embargo, pues ahora ya se habla de tianguis cultural, tianguis industrial, tianguis artístico. Es decir, la noción de tianguis ya tiene otro sentido, pues. Y claro, no es lo mismo ir al tianguis industrial en una ciudad como Monterrey, por ejemplo, donde vienen las grandes compañías, a ir al tianguis sobre ruedas de una colonia marginal de la Ciudad de México o de cualquier, incluso de cualquier parte del mundo, ¿no? sí, híjole, mano, es que me hiciste pensar, por ejemplo, en esto que es ya en una actividad o en una manifestación contemporánea, es claro lo que pasa, por ejemplo, o se menciona mucho en el asunto del underground, ¿no? El rock en underground, Ajá. de, en esta historia que se cuenta del rock, ¿no? De los hoyos funky, se me estaba yendo la palabra, Sí, ¿no? Como el rock auténtico, ¿no? Y después sí, empieza a comercializar, se empieza a salir del hoyo funky y pierde la esencia. Que bueno, es un tema aparte, ¿no? sí. Eh, El caso, perdón, sería los que los que conocimos los hoyos funky, que eran basureros, talleres mecánicos o casas locales, Bodega. hacían bodegas, ¿no? Y ya después, cuando surge Rocotitlán, por ejemplo, ¿sí? Una cosa es Rocotitlán, el lugar donde se ubica, quiénes van ahí y quiénes van al hoyo funky, ¿no? Yo digo, las dos manifestaciones son válidas, eh, pero sí hay diferencias. Y bueno, yo no descartaría ninguna de las dos, no la discriminaría, pues Sí, sería como esta relación, ¿no? Después otra cosa es cuando ya, después de muchos años, se permiten los conciertos masivos en el Palacio de los Deportes, en el Autódromo, en el Estadio Azteca, ¿sí? Cuando antes, pues, cuando tú salías de una tocada, igual en los años 50, 60, te estaban esperando los policías y te recibían a macanazos sin deberla ni sin hacer nada, o sea, simplemente como dirían, pues, por ser rock and rollero, ¿no? sí, sí, sí. Entonces te digo, sí hay una transformación y podríamos decir que el gran concierto, el Vive Latino, por ejemplo, tiene que ver un poco con esta cultura underground, pero ya es el gran festival internacional, ¿no? Que dura 2 o 3 días. Cuando una tocada en un hoyo funky, a veces, pues ni siquiera se hacía porque apenas terminaban de conectar cuando llegaba la policía y empezaban a corretearte, ¿no? Sí. Entonces, digamos, ahí también lo popular y lo comercial o oligárquico, no sé cómo llamarlo, se vinculan.
Y también esto que mencionabas es como para subrayar, pues, el espacio donde se pueden hacer estas manifestaciones, como por ejemplo los mercados, los tianguis. Es también el espacio, digamos, casi clásico o básico, pues, para este tipo de manifestaciones, ¿no? Sí, Eh, el, el, y bueno, efectivamente es legendario y a veces no nos paramos a, a recordar y a ver la importancia que tienen este tipo de manifestaciones. Yo te hago una pregunta muy básica, quizá puede parecer muy tonta, pero creo que mucha gente, no es porque mucha gente sea tonta, sino porque mucha gente lo va a pensar de esa forma. ¿Qué importancia tiene saber estas cosas? pues mira, primero hay una tendencia general que es diversificar la historia, ¿sí? Hay una historia que es la historia tradicional, la historia oficial, que es la historia de los grandes hombres, ¿sí? Pero al mismo tiempo, bueno, ya desde hace algún tiempo se habla de la nueva historia, la historia que incorpora grupos sociales, que trata de identificarlos, trata de comprender su importancia, ¿no? Entonces, de ahí la cuestión sería que cada uno de nosotros se identifique como sujeto histórico, como parte de su proceso, ¿sí? Que se reconozca como ser social. Eh, Puede ser que a algunos les parezca importante, ¿no? Y otros, pues no se sientan identificados, no necesitan, pues, esto, ¿no? Ok. Por un lado. Pero por otro lado, también es importante conocer las raíces, ¿no? Muchas veces se habla solamente del presente, se habla de grandes novedades, cuando esas novedades tienen raíces muy antiguas, ¿no? Y entonces, eh, mientras más conozcamos, mientras más sepamos de nuestras raíces, nuestros proyectos personales, artísticos, profesionales, pueden ser mejores, ¿no? Esa es una característica, digamos, del humanismo que no se ha perdido, conocer la condición humana, pues, ¿no? Ok. Ahorita en tiempos de pandemia, por ejemplo, muy poco se sabe o muy pocos recuerdan, pues, que México ha vivido otras epidemias Sí. y parece que es la primera, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos esa cultura de la pandemia como de otras manifestaciones, De la memoria, digamos, ¿no? sí, Estuviéramos. de la memoria colectiva, ¿sí? Ahorita en los tiempos de Internet, los acontecimientos son vertiginosos y de lo que se habla hoy, dentro de 2 días ya se olvidó, ¿sí? Entonces, te digo, la cuestión es esa, hablar de la memoria colectiva y de una memoria colectiva que se transforme en acciones, tal vez personales, sociales, no sé, depende pues del mismo movimiento de la sociedad, pero de ahí la importancia, ¿no? Eh, Hay un gran debate acerca de por qué es importante, cuál es la importancia de las ciencias sociales frente a las naturales, frente a la tecnología, ¿sí? Entonces, eso, pues nosotros tenemos que estarlo renovando constantemente y estar preguntando a nosotros mismos cuál es la importancia de esto, ¿no? En mi caso, yo podría decirte que mi trabajo se dirige sobre todo, o digamos el primer grupo que me interesa, es el grupo de los estudiantes de teatro, que muchas veces no conocen otras manifestaciones más allá de lo que sucede en los grandes teatros, ¿sí? Y mientras más conozcan ellos la historia del teatro, sus propuestas artísticas pueden ser más novedosas, ¿sí? Si no lo conocen, pues van a repetir, van a ser sosos, en fin, ¿sí? Entonces, la cuestión es como abrir un marco y que cada quien lea lo que considere, ¿no? Yo también estoy en la postura de, si alguien me dice, ¿sabes qué? Eso que tú investigas a mí no me sirve absolutamente para nada, yo no quiero saber nada de eso, pues adelante, ¿no? Sí, es tu Pues pedo, yo, digamos, ¿no? pues yo respeto, ¿no? Sí, es tu bronca, cabrón, ¿no? Pues sí, al contrario, ¿no? Si a alguien le interesa,
pues puede ir por su propio camino, ¿no? Yo siempre les digo, no me crean lo que estoy diciendo, dúdenlo, ¿no? Busquen, creen su propio conocimiento. Claro, Entonces, pues también se trata de eso, de despertar inquietud hacia temas novedosos sí. y hacia otras manifestaciones que están ahí, ¿no? Si tú vas al tianguis, por ejemplo, el día de hoy, pues te vas a encontrar probablemente a un señor que esté tocando la guitarra, la marimba que tú me decías, un señor que te esté vendiendo un ungüento como un merolico, ¿Te acuerdas del ¿no? que toca con una hoja, cabrón? Sí, ¿No? o el que toca con un peine y un papel, ¿no? Ándale, cabrón. O el cuate que te está vendiendo los trucos de magia, Simón, ¿sí? Y por ejemplo, ahorita, pues ya todos nosotros sabemos que hay un truco, ¿no? Tratamos de encontrar el truco. sí. Pero antes, esos personajes, pues los llevaban a la Inquisición y algunos los torturaron, los mataron, etcétera. Hay una historia así de un personaje que andaba en el norte que casi termina ejecutado por la Inquisición porque tenía un acto donde los músicos se quedaban inmovilizados y muchos pensaban que era real, que los músicos estaban inmóviles por un arte mágico, cuando era que él se ponía de acuerdo con ellos. ¿Sí? Y entonces, te digo aquí el asunto, y ahí entonces el asunto está en cuáles son las nociones, los conceptos actuales de lo sobrenatural y cuáles son los de antes, ¿no? ¿Cuál Sí. es la evolución de este pensamiento mágico que tiene que ver con religión, con mitos, con creencias personales, con las aptitudes humanas, ¿no? ¿Cómo es el hombre? O sea, ¿qué hace el hombre en diferentes épocas? Por allí iría la cosa, ¿no? Órale, pues sí, efectivamente estamos hablando entonces de la importancia de, de reconocer quiénes somos como sujetos sociales, ¿no? De cómo Sí. fuimos constituidos como sujetos sociales, es mirar y revisar la historia en una, digamos, me da la impresión que palabras más, un poco lo que entendí que estás diciendo es, en este contexto en el que vivimos, digamos, hay una especie como de pandemia informativa, ¿no? Ni siquiera de conocimiento, sino de información que inunda, nos ataca, digamos, ¿no? Una especie de vorágine donde nos vemos atrapados por información que no nos dice nada de lo que somos como sujetos sociales. Porque efectivamente empezamos a charlar, y empecé a hacer memoria de algunas anécdotas, de algún conocimiento que yo tenía de este tipo de cosas y que no había pensado que forman parte de mi historia y que me hacen ahora, o sea, que me han formado pues como sujeto social, ¿no? Sí, Que de alguna manera están, no sé si en el inconsciente, pero forman parte de mí y de las personas que nos escuchan y nos ven, también quizá puedan recordar algunos personajes que ellos conocieron así en la vida, ¿no? Y que más allá de estas cosas ahora de ser políticamente correctos o de, no sé, pues del mundo moderno y del mundo efectivamente capital o del capitalismo, pues qué tan importante fueron esos sujetos y esos espacios de recreación fantástica, cabrón, para quizá provocar la imaginación, ¿no? sí, Tú veías cosas y te disparabas, cabrón, ¿no? O sea, la imaginación se te disparaba, no te daban las cosas hechas, pues, ¿no? Este tipo de personajes, este tipo de sujetos, ¿no? Hay una especie de sí. imaginación, digamos, de gen, en la imaginación me refiero a como semilla de la imaginación, que Ujú. estos amigos te plantaban en el cerebro, cabrón, ¿no? Sí. Sí, y además una imaginación que te lleve, te digo, que te lleve a mejorar lo que tú haces en tu campo Claro. profesional, personal, familiar, ¿no? Sí, una imaginación creativa, cabrón, ¿no? Ujú. Sí, al Oye, final es como una extensión de la lectura, porque ándale. también muchos de estos personajes, te digo, tienen referencias en libros, en mapas, en dibujos, Sí, sí, ¿sí? sí. Y entonces es ver un poco materializados estos personajes. O sea, todos hemos oído hablar de un mago, de un payaso, de un enano, de un monstruo, ¿no? Y entonces ya verlo en vivo, este,
es otra cosa, no es así una confrontación directa que te despierta rasgos de imaginación y de ahí, pues, de cada quien dependerá, ¿no? Por eso te digo, si hay quien dice que no le sirve todo esto, pues yo lo respeto, ¿no? Si a alguien le sirve para crear o para pensar cosas diferentes, pues también, o sea, También lo respetas. pues sí, no hay problema, ¿no? Porque igual, no sé, hay quien se enoja, ¿no? Y no, le estoy tratando de tal y no me creen y no sé, pues, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a dejarle por aquí a esta charla, este, para continuar en otra cápsula, retomando esto que decías de la nueva, lo que yo creo que es la nueva historia, algo así decías, para hablar de un personaje que puede ser controvertido y creo que nos vas a permitir verlo por el otro lado, digamos, la otra cara de Santana, ¿no? ¿Cómo Sí, ves? ¿Cómo cerramos? Déjenme decirles a los que nos están escuchando que el buen Miguel Ángel Vázquez es mi tío. Entonces me cuesta trabajo no decirle tío y decirle Miguel Ángel. No estoy así como que, ¿cómo le digo a este cabrón, no? Le puedo decir cabrón, le puedo decir hasta güey, pero siempre es el tío, ¿no? Entonces estoy, ahora, oye tío, ¿qué sigue, no? Pero para que hablamos españoles, tío, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo cerramos en esta cápsula nuestro tema? pues mira, en esta cápsula podríamos cerrar diciendo que hay una historia oficial, hay una historia tradicional que está muy desarrollada, es muy conocida, y hay una nueva historia que incorpora personajes distintos. Y es una historia que está en construcción. Y entonces, pues invitarlos a que piensen en personajes poco conocidos que exploren esa nueva historia, o más todavía que si los personajes que conocen son los únicos, ¿sí? Sí, vamos. Mi propuesta final es hacia otras nuevas historias, ¿no? Esa sería la idea para poder cerrar con todo esto, por el momento. Ok, no. Pues muchas gracias. Entonces nos vemos en la próxima cápsula para hablar, darle la Eh, vuelta, digamos, a la historia oficial y ver exactamente. con otra mirada, no quiero adelantarles y prejuiciarlos, pero al buen Santana. Gracias, Miguel Muy Ángel. bien. Un abrazo. Nos vemos. Hasta pronto.